las tierras vírgenes del mago Kipling. A partir de entonces yo quería ser Mowgli, o Yellow Brown, o John Carter, o cualquiera de aquellos héroes imaginarios que poblaban los libros. Esa fue la simiente de lo que ha sido mi amor por los libros. Acababa de descubrir que un libro guarda 1000 mundos y las historias que solo se puede vivir más que a través de las páginas de Internet. Desde entonces he leído casi todos los días. Para confeccionar el libro de literatura y médicos que he tenido que buscar en las páginas de más de 5 colegas escritores, algunos de los cuales están aquí, las razones de una vocación, el ambiente en que se desenvolvieron, su triunfo o fracaso, la influencia de la afición que a veces desplazó a la profesión elegida. En alguna parte he escrito que el médico escritor debe hacerlo, al menos como el escritor profesional que admira. No vale el trabajo amateur destinado al folletín local. El médico que desea ser escritor debe desnudarse frente al lector y entregarle lo mejor de su trabajo. Para quien se atreve a escribir, el mundo es cruel, hermano. Ya sabe que te enfrentas. Pero siempre fue así. Se lee en este libro las dificultades que tus mitos sufrieron hasta alcanzar el puesto que hoy ocupan. Ambiente social y político, censura externa e interna, editoriales que invierten en capital que quieren recuperar, el agente literario que te desprecia. Tu libro no sigue la moda y no interesa.